Yo voy a arrancar, estuvimos escuchando muchísimo hablar de talento argentino esta mañana, el talento argentino que nos trajo hasta acá, que nos llevó un largo recorrido. En Argencon, hace unos años, 2 años ya, nos preocupó mucho el tema del talento porque, como también se dijo, nos falta cantidad de gente. Hay empresas incluso que afirman que no pueden crecer más porque no consiguen el personal con la capacitación que necesitan, que si lo tuvieran crecerían mucho más. Entonces hicimos una investigación sobre la situación que veíamos de la demanda, digamos, por un lado, y la formación del talento por otro. Y en ese estudio llegamos a algunas conclusiones, ¿no?, que ya las conocen muy bien porque se han comentado mucho, que son estas: o sea, tenemos una demanda muy grande, en el mundo hay una demanda muy grande. De hecho, ya sabemos que hay muchísima gente en Argentina que trabaja para el exterior, y eso limita el crecimiento. Y también lo que vimos del otro lado, el lado de la oferta, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, no tan agradables cuando hablamos de educación, estamos hoy atravesando una grave crisis educativa. Entonces, hablamos mucho del talento argentino, que es verdad todo lo que se dijo, por supuesto. El problema es que estamos hablando de lo que nos trajo hasta acá. Y nosotros queremos mirar ahora, por eso en Argencon empezamos estos encuentros, en lo que nos va a llevar al futuro, en lo que vamos a ir transitando en los próximos años. Y la verdad es que hoy lo que estamos viviendo es que estamos hipotecando ese presente, esa historia y ese presente que nos tiene hoy acá con un futuro que pareciera tan promisorio. A mí no me gustan los discursos apocalípticos, pero esto es la realidad. Y la verdad es que tenemos que tomar conciencia y tenemos que trabajar en esto como se está haciendo en muchos casos, porque si no, no vamos a poder aprovechar todas estas oportunidades de las que tanto se habló y que tenemos por delante. Y esto no es una percepción, no es una sensación, esto es un hecho, y para eso vamos a hablar, yo voy a hablar muy cortito porque vamos a escuchar a mucha gente que tiene cosas muy interesantes para decir, pero les quiero contar por qué estamos diciendo que hay una crisis tan grave y seguramente todos lo han escuchado. Esto es uno de los tantísimos datos que podría mostrar. De cada 100 chicos que hoy entran a primer grado en la Argentina, ¿cuántos terminan la escuela secundaria? Que es el nivel obligatorio, o sea, hasta ahí deberían llegar todos los chicos argentinos. ¿Cuántos terminan realmente a tiempo? O sea, en el periodo que deberían hacerlo. Hoy, 61. Todos los otros van quedando en el camino, por lo menos en temas de tiempo. Este dato mejoró, ¿no? Ahí hay una buena noticia. Hasta el año pasado eran 56 o 53, no me acuerdo. 61. Y si sumamos los que terminan después, los que terminan hasta los 24 años más o menos, el número sube un montón, sube por arriba del 90. Eso pareciera una buena señal, ¿no? Pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque lo que importa no es solamente tener el papelito que dice que soy bachiller, técnico. Lo que importa es la calidad de esa formación. En la economía del conocimiento, cada vez más, los títulos no son tan importantes, lo que importa es la capacidad, las capacidades, las competencias que se tienen. De hecho, así como escuchamos hoy alguno de los panelistas que dijo yo no terminé la universidad, hay mucha gente que no termina la universidad porque se inserta a trabajar, porque digamos que el mercado laboral se los roba a la universidad y no terminan nunca. Es importante que terminen, por supuesto, pero lo que quiero decir es que las capacidades priman por sobre los títulos en muchos casos. Y en la economía del conocimiento lo contaba Sebastián Burato, lo que es el autoaprendizaje, la autonomía para aprender. Este es el promedio país. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando cruzamos también la variable de la calidad educativa? Y aclaro que para hablar de eso vamos a tomar solamente el dato de cuántos chicos terminan con un nivel aceptable de matemática y de lengua. Nada más que eso, no estamos pidiendo nada más que eso. Y ahí el dato es este. 13 chicos en la Argentina hoy terminan la educación secundaria en tiempo y forma.
Este dato encima empeoró el año pasado, era 16. Este año es 13. Esto es gravísimo. Por eso les decía, a mí no me gustan los discursos apocalípticos, pero esto es la base del futuro que estamos construyendo. Estos son los chicos que tienen que seguir estudiando, que se tienen que insertar a trabajar en ese mundo que queremos construir con oportunidades para todos. Entonces, realmente es fundamental que tomemos conciencia y que trabajemos en cambiar esta realidad y en hacerlo rápido, porque esto es urgente. Y para terminar de dar malas noticias, estamos en Tucumán, en el NOA, este número es 8. El NOA tiene el promedio más bajo de todo el país, como región. El año pasado eran 9. O sea que no solamente lo estamos cambiando, está empeorando. También se habló mucho de la potencialidad que tenemos en estudiantes universitarios, que es verdad. Hay 2,5 millones de estudiantes universitarios, 132 universidades. ¿Cuántos de esos egresan? Esos son los que están estudiando. ¿Cuántos terminan? 24%. En los países industrializados ese dato es 75%. Si nosotros aspiramos a estar en esa liga, a tener un nivel de desarrollo comparable a un país industrializado, estamos muy por debajo en egresados universitarios, en porcentaje de egreso. Y además, también necesitamos que haya muchos más estudiantes en carreras STEM. Todas las carreras son necesarias. Ya se dijo también, la economía del conocimiento no es solamente programar, está clarísimo, no es solamente ciencia, pero las carreras STEM, o sea, las carreras de ciencia, de matemática, de tecnología, son esenciales. Tenemos solamente de los chicos que ingresan un 25%, 25%, sí, se anotan en esas carreras. Así que la verdad que el panorama educativo es preocupante. En este informe que habíamos hecho, llegamos a unas conclusiones que son también bastante obvias, pero que no nos cansamos de decir. Y es que hay muchas experiencias que se están haciendo, que son muy buenas. Y de hecho, así nació el concepto de este encuentro y de lo que vamos a hacer ahora en un ratito, que es compartir esas experiencias. Pero lo que falta es integración. Falta que no haya 24 jurisdicciones inventando la pólvora, que todas empecemos de cero. Hace falta que compartamos experiencias, que no solamente las compartamos, sino que nos inspiremos en esas experiencias, que nos acompañemos en eso. Y la verdad es que tampoco hace falta más teoría. Creo que teorías tenemos muchas. Lo que hace falta es ir a la realidad y concretar. Así que bueno, esto nosotros, después de ese análisis, propusimos, nos parecía que estos eran los puntos clave en los que habría que trabajar. No voy a ir uno por uno. Como les decía, quiero ser muy breve. Sí, y además, de paso les comento, porque antes nos preguntaban, todo el material de la jornada de hoy va a estar publicado en el canal de Argencon, en YouTube, así que van a tener toda la información. Comento solamente algunos poquitos de estos temas. La formación docente, absolutamente clave, ¿no? Y cada día más. Si el paradigma docente, en muchos casos ha cambiado, claramente, pero no en todos, no deja de ser el del señor o la señora que sabe mucho y dice lo que sabe, comparte lo que sabe, y no termina de convertirse en el de un facilitador del aprendizaje, ¿no? Como decía bien en un momento Facundo, o sea, hay que hablar de aprender, ¿no? Que es lo más importante, no tanto de la transmisión de eso o del estudio, sino del aprendizaje. Bueno, si un docente hoy no cambia ese paradigma, si no lo cambiaba antes, y por ahí los alumnos se le aburrían, por ahí no aprendían tanto, si no lo cambia hoy, y gracias a la inteligencia artificial, su trabajo desaparece. Porque la inteligencia artificial para el docente que realmente busca promover el aprendizaje de sus alumnos es un aliado estratégico, es fundamental y es buenísimo. Para el que solamente se dedica a impartir lo que sabe, es un verdugo, porque ya no hace falta. Está todo ahí y a veces explica mejor que muchos docentes, ¿no? Lo digo por experiencia. Yo estoy estudiando también, me encanta estudiar ciencia de datos y no entiendo algunas cosas de matemáticas, voy al ChatGPT y me lo explica mejor. Y ahí lo entendí. Entonces, el que se dedica a hablar y a decir lo que sabe, tiene fecha de vencimiento hoy.
Me voy al último punto, la integración. La integración ya también se comentó, es fundamental. Por eso también nosotros promovemos que en nuestros encuentros no solamente estén, cuando hablamos de educación, las personas de educación, cuando hablamos de empresas, las personas de las empresas, cuando hablamos de políticas públicas, las personas de las políticas públicas. Las tres áreas, los tres ámbitos, tenemos que dialogar, porque si no es así, si no se construye entre los tres, no se construye. Así que bueno, dicho todo esto, este es un mapita de lo que hoy vamos a escuchar en un ratito ya. ¿Por qué nos resulta tan importante traer muchas voces? Porque, como les decía, vimos que se hace mucho, se hacen muchas cosas muy bien, ¿no? Falta comunicarlas más, ¿no? Falta que las conozcamos, que nos motivemos. Entonces, hoy vamos a tener a todas estas experiencias contadas por sus protagonistas. Y ahora lo que vamos a hacer es pedirle, porque dentro de este panorama había un punto que era la educación secundaria, que es fundamental, ¿no? Porque es la que termina el ciclo obligatorio y la que pone a las personas ya en condiciones de acceder al mundo productivo y a la educación superior. Y en el mundo de la educación secundaria es clave para nosotros, para los que queremos promover la economía del conocimiento, la educación técnica. Y por eso hoy lo invitamos a Ludovico. Bueno, un lujo, la verdad. Gracias, Ludovico, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La educación técnica tuvo muchos momentos diferentes en la historia de la Argentina, ¿no? En un momento casi desarticulado. Creo que ya cobró un protagonismo muy, muy fuerte nuevamente, por suerte. Te queremos preguntar, ¿qué desafíos ves vos que está enfrentando hoy la educación técnica? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Y qué oportunidades ves que se presentan para los egresados y para todo lo que el mundo de la educación técnica, que no es solamente secundario, ¿no? También terciario, formación profesional, está trabajando hoy? Bueno, le pregunto a ChatGPT a ver qué opina. Bueno, gracias por la invitación. Me robaste la mitad de las cosas que pensaba decir en tu presentación. A ver, primero, mucho de lo que vos decís, yo lo resumo con un viejo aforismo africano que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y quizá un error que cometimos, muy alentado por el sistema educativo, fue dejar la educación solo en manos de los docentes, ¿no? También en la diplomacia también hay una frase que no hay que dejar la guerra solo en manos de los militares, ¿no? Me parece que pasa en muchos ámbitos que cuando dejamos solo a los expertos se pierden en su mundo. Hoy la educación tiene como tres frentes muy complejos. Uno, la crisis que vos pusiste en números y que yo creo que es incluso peor. Para mí la terminalidad de la secundaria ronda el 30%, con lo cual no me da el que, digo, si solo el 30% está terminando el secundario, no sé cómo llegamos al 61% de los que empezaron, pero, digamos, es realmente grave. Lo segundo que enfrentamos es todo el cambio social. La escuela es una estructura que se hizo en otra sociedad y la sociedad cambió y la escuela no, todavía. Y el tercero es el cambio tecnológico, porque es más particular, si querés, de la escuela técnica, ¿no? La tecnología cambia todo el tiempo y la escuela no está acostumbrada a cambiar, ¿no? Si ustedes piensan, alguien creo que lo dijo hoy, teníamos un modelo, terminaba la escuela técnica a los 18 años, te ibas a trabajar y trabajabas en una empresa por 25 o 30 años, no volvías a pisar un establecimiento educativo, o terminabas la universidad a los 25, salvo que se te diese por hacer un máster, qué sé yo, no volvías. Y hoy entendemos que tiene que haber una educación toda la vida, ¿no? Hay que seguir aprendiendo. Y entonces, ahí vienen cambios muy, muy importantes. Digamos, empezando por oportunidades. Hoy hay un ambiente muy positivo en cuanto a la educación, ¿no? Esto, que estemos acá hablando de educación, es muy positivo. En el Consejo Federal de Educación lo integran los ministros de Educación de las 24 provincias y capital y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secretario de Educación. Se aprobó el plan de alfabetización que tendrá
Como todo plan puede ser criticado o mejorado, pero se aprobó por unanimidad en el medio de una semana donde políticamente había unas discusiones feroces. Y sale por unanimidad. Digo, en estos últimos meses se aprobaron unas resoluciones para reformar la formación docente, ¿no? También por unanimidad, en el medio de semanas difíciles, especialmente para educación, con la discusión universitaria y demás. En todos los ámbitos donde uno va, se encuentra predisposición para trabajar juntos, ¿no? Entonces, digo, ese me parece que es el aspecto positivo. Y después, ¿cuáles son las líneas que tenemos que trabajar para mejorar la educación secundaria? Digamos, plan de alfabetización empieza por donde corresponde, chicos de 5, 6, 7 años que empiecen a leer y escribir. Nosotros, y a mí particularmente, me preocupa la educación secundaria técnica, ¿no? ¿Por dónde empezamos ahí? El primer punto que tenemos que entender es que en estos cambios sociales hay un punto que ha cambiado drásticamente, que es desapareció la obligación. Yo soy de una generación, veo varios de mi generación acá, hay muchos más jóvenes, pero varios de mi generación, que íbamos a la escuela por obligación. No queríamos ir, pero íbamos por obligación. La comparación, la escuela es tu responsabilidad, es igual que el trabajo de papá, vas por obligación. Volvíamos a casa solos, abríamos un libro y leíamos unas páginas que no nos interesaban nada, pero lo hacíamos por obligación. Hoy, un chico de 15 años, y los que son padres capaz que me corrigen y me dicen algunos más chicos también, en general no hacen esas cosas por obligación. Tiene que haber una motivación. Y la motivación esta que decimos, bueno, como vas a la escuela técnica, sabés que vas a tener salida laboral dentro de 7 años, cuando termines, es muy lejana para un chico de 11, 12 años. La motivación es concreta, es terminar un proyecto, terminar algo que tiene un significado para mí. Y entonces ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Los docentes tienen que, y las escuelas y todo el sistema, generar proyectos que para los estudiantes tengan sentido y motivarlos para que los hagan. En esa motivación, en ese trabajo, se van generando las otras gimnasias que necesitamos que los estudiantes se lleven del secundario. Las habilidades socioemocionales no se entrenan teóricamente. Yo no te puedo decir, vení el lunes nervioso que vamos a practicar control de nervios, ¿sí? O enojate con tu compañero de equipo ahora, así vemos cómo hacemos. No, tenemos que tener un proyecto concreto donde vos estés trabajando y tengas nervios. Viene la Feria de Ciencias. Acá, los que se aburran de toda esta charla acá de viejos, acá a 20 metros está la feria, el encuentro de la Feria Nacional de Ciencias. Hay un montón de chicos divinos presentando sus proyectos, ¿no? Digo, si están así aburridos de los viejos, vayan a cargar pilas con los chicos un rato. Pero el nervio de un chico que tiene que presentar su proyecto ante una audiencia, que tiene que terminar un prototipo, que tiene que presentar algo, que el compañero de equipo que tenía que traer algo no lo trajo. Bueno, ahí es donde tiene que haber un docente que enseña a trabajar las habilidades socioemocionales en algo muy concreto que estás haciendo, y también en esos proyectos aparecen los conocimientos, porque necesito aprender algo. No sé cuál era mi proyecto, un software. Bueno, necesité tal lenguaje, necesité aprender el hardware que necesito. Entonces voy a fondo con algo. Y es una experiencia que también la secundaria le tiene que dar. En algún momento tenés que ir a fondo con algo, porque a vos te interesa, porque vos tenés ganas. Y ahí también se va desarrollando. Hoy alguno de los oradores decía que los chicos de hoy quieren todo inmediato. Pero claro, si nunca le enseñamos a hacer las cosas paso por paso, nunca le enseñamos a hacer un proyecto, a que le salga mal porque se apuró, porque no lo dejó madurar, ¿no? Entonces, esas disciplinas, esas competencias, llámenlas como quieran, esas habilidades, las tenemos que enseñar en la escuela. Y todavía muchos docentes, directivos, pero también mucha gente de la sociedad,
sigue pensando en el programa. Tiene que ya saber todas estas cosas. Levanten la mano los que se acuerdan todos los puntos de las unidades de los programas que vieron en el secundario. Nada. Ni siquiera cuando terminaron la escuela. Digo, porque ahora sí, digo, levanten la mano los que una vez dieron un examen y al lunes siguiente no se acordaban nada. Bueno, varios levantaron la mano, nosotros no siguen las consignas, pero ahí va, ahí va. ¿Ven? No probaron el examen. Bien. Entonces, la escuela tradicional vivía de unos consensos, digamos, por no decir unas mentiras, digamos, pero de unos consensos que cayeron. Entonces, hoy tenemos que construir una nueva escuela, donde lo que vale es que vos aprendas algo bien, porque lo necesitaste, porque le pusiste garra, que te lleves todas esas habilidades y que te lleves la habilidad de aprender a aprender, ¿no? Porque después en la vida te vas a encontrar un montón de nuevas tecnologías que surgen, nuevas realidades, cambios de profesiones, etc. Entonces, en serio, somos tan sabios en la escuela que a los 18 años te vamos a haber dado todo lo que vas a necesitar a lo largo de toda la vida de acá en adelante, en este mundo que cambia cada 2 minutos. Imposible. Entonces, nos tenemos que llevar. Ahora, en eso, obviamente el tiempo no da para todo. Si estás armando el proyecto del auto, del software y demás, por ahí no estás estudiando alguna otra materia que tenías que estudiar y te vas con un agujero. Pero bueno, si algún día lo necesitas, tenés la habilidad para cubrirlo. Sabés cómo hacerlo. Entonces ahí tenemos un desafío muy fuerte en la escuela, en cambiar esas actitudes, y necesitamos mucho vínculo con el mundo de afuera. Esto que se planteaba también en la presentación. Las prácticas profesionalizantes, las pasantías, como lo llaman, cuando los estudiantes van a los ámbitos de trabajo, a las empresas, a ver cómo se trabaja, abre cabezas, motiva a los chicos, les muestra la realidad. Es increíble, hay ciudades que la ciudad se enorgullece de la fábrica tal que está ahí en la ciudad. Los chicos de 15 años no la conocen, no saben lo que pasa ahí adentro. Entonces eso no puede pasar, porque ¿qué imagen tienen esos chicos de una fábrica? No saben lo que es. Entonces tienen que ir a los 13, 14 años a visitarla, a dar una vuelta, que le muestren cómo se fabrica la botella, la mesita, el vaso. Y que después construyan sobre eso, que le muestren que el PLC, que el robot, cómo es, que el contador está acá sentado, que pagan, que acá se hacen las facturas. Digo, y después los chicos tienen que ir a hacer prácticas, a conocer el mundo del trabajo. Y eso nos enriquece a la escuela, porque un chico de 17, 18 años que va a un ámbito de trabajo, vuelve a la escuela y es muy transparente en lo que le transmite a la escuela. Esto que me enseñaste me sirvió un montón. Esto que me enseñaste no lo usé para nada, era una estupidez. Y esto me pidieron en la fábrica que no me enseñaste. ¿Sabes lo que implica eso para los profes que lo reciben en la escuela? Entonces, ahí hay una relación muy importante que tenemos que hacer entre empresas y escuelas. Y cierro con 2 últimos puntos que les dejo picando. Cuando una empresa, incluso un organismo del Estado, incorpora nuevas tecnologías, sea una máquina, sea un software, generalmente ese software viene, o esa máquina, viene con la capacitación para el personal que lo va a usar. En esa capacitación, llaman a la escuela, que vengan los profes de la escuela a participar. 3, 6 meses después, 9 meses, se va alguien, se dan vuelta y le piden a la escuela a alguien que sepa usar esa nueva tecnología. La escuela, el sistema estatal, la escuela, educación, no tiene capacidad de incorporar la tecnología tan rápido. Si no generamos esa alianza donde la tecnología, las nuevas tecnologías se compartan con el sistema educativo inmediatamente, vamos a estar siempre desacoplados. Y la última, ya en rol de responsabilidad social empresaria, muchos desde responsabilidad social empresaria se ocupan de la educación, de colaborar con la educación. A mí me gusta más cuando cambiamos a recursos humanos, ¿no? Hay más plata en esa línea para invertir,
pero además empezamos a tener una línea donde empezamos a ver a los chicos como el futuro recurso humano de la empresa. Pero hagan una mirada también a la educación que reciben los hijos de sus empleados. Porque ¿de qué sirve salir a invertir en la educación que recibe alguien si el hijo de la persona que uno tiene al lado no está formándose? Digo, ahí hay un proyecto de... Digo, cuando tenemos empleados queremos que su proyecto, el plan de vida de nuestros empleados se vaya desarrollando. Y si se está cortando el proyecto de vida de los hijos de nuestros empleados, de nuestros equipos, el proyecto del plan de vida ahí no está funcionando bien. La verdad nos dejas pensando muchísimo. Por favor. Gracias. Pero no te voy a dejar ir todavía. En tu pasado reciente hay una experiencia que creo que es muy interesante, ¿no? Fuiste director de la Escuela Técnica Roca. Para los que no la conocen, es una escuela modelo que está en Campana, ¿no? Corrígeme. Muy innovadora. Una escuela técnica. Y quería preguntarte, ¿qué rescatás como algo que debería estar en todas las escuelas técnicas de tu experiencia? ¿Qué factor así de tu experiencia, de la experiencia de la escuela en general, decís, bueno, esto que experimentamos, que aprendimos, que implementamos, debería ser una norma en todas las escuelas técnicas del país? Mira, yo te voy más, no solo en las escuelas técnicas, para mí en todas las escuelas. Hay que motivar a los alumnos. El eje pasa por la motivación de los chicos. Un chico de 15 años absorbe como una esponja, absorbe muchísimo, pero la escuela en general los aburre y los adultos en general no les tenemos confianza, pensamos que no pueden. Entonces, digamos, hay que motivar. La motivación tiene un truco, ¿no? Porque parece que es dale para adelante, pero también es correrle las otras cosas, ¿no? Es decirle, bueno, estás con un proyecto muy interesante, estás con el motor del karting, está bien, yo hablo con la profe de geografía, no vas hoy a geografía, pero te comprometés después a cumplir con el trabajo de geografía que debes, perdón si hay profe de geografía por elegir una al azar, ¿no? Y entonces, ahí ese alumno motivado termina aprendiendo muchísimo más y se va desarrollando un ejercicio. Las actividades intelectuales, yo sostengo que algún día vamos a descubrir que son como un músculo más, en el sentido del entrenamiento. Entonces, cuando vos estás concentrado, incorporando conocimientos, aprendiendo cosas, durante 4, 5 horas, 7, 8 horas en la escuela, eso te queda. Y cuando después te das vuelta para una cosa que no te interesa tanto, pero que lo tenés que hacer porque asumiste un compromiso, tenés ese músculo para hacerlo. En cambio, si estás todo el día tirado así, escuchando al plomazo que está hablando ahí, y de repente querés hacer algo porque a los 18 años quisiste ir a la facultad, porque ahora elegiste lo que te gustaba, porque conseguiste un trabajo que te guste, pero no tenés músculo, porque hace 5 años que estás ahí flácido, ahí sin hacer nada. Entonces, digo, para mí la clave es que motivemos a los chicos, trabajemos con chicos motivados, lo cual implica todo un cambio de estructura mental de todos los adultos que están alrededor. Ahora, hay un premio ahí, que yo lo hablo mucho con los docentes cuando me toca hacer esto. Es ingrato hoy ser docente. Los docentes te miran y te dicen, dale, loco, vos lo hiciste porque era la escuela de Techín, tenía presupuesto, lo hiciste. Digo, yo decía estas cosas antes. Yo era funcionario de educación en mi municipio, en Vicente López. Yo decía estas cosas y los docentes me miraban y decían, qué fácil es decirlo de atrás del escritorio, ¿no? Entonces me fui y lo hice en una escuela y ahora volví a la función pública, ¿no? Pero hay un premio ahí es ingrato para los docentes que sos preceptor todo el día. Ya, a ver, pasen, siéntense, presten atención, dejá de molestar al de al lado, guardá el celular, presta atención, copia, guardá el libro, qué sé yo. ¿Cuándo estás dando clase? La energía se va ahí. Ahora, cuando vos tenés alumnos motivados y tenés equipos trabajando, llegás a la escuela, profe, no me funcionó lo que probamos ayer, ¿qué otra idea tenés? Profe, no entendí esto, ¿me lo explicás? Te están hablando de tu materia, de tus cosas, están leyendo. Eso es ser docente. Entonces, hay un proceso de cambio, pero después hay una cosa muy buena, muy inspiradora. Pero bueno, tenemos que formar los líderes
Y hay que animarse de los funcionarios, directivos, fundaciones. Tenemos que impulsar ese cambio, que es el que hace falta, pero bueno, como todo cambio, ¿viste? Es difícil. Bueno, muchísimas gracias, Ludovico. Ahora sí, le pido que lo Gracias a despidamos con ustedes. un fuerte aplauso.